Algo así decía Gustavo de Hoyos hace una semana, cuando todo el mundo estaba de fiesta y viva el Temec y etcétera. Pues Gustavo de Hoyos fue uno de los hombres más críticos de lo que había pasado. Y decía, aguas, porque pueden venir letras chiquitas, pueden venir otras cosas. Te lo dije, casi, casi. Gustavo de Hoyos, gracias por tomarme la llamada, presidente de Coparmex. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Luis, qué gusto saludarte, feliz inicio de semana, saludos a toda la audiencia. Pues mira, creo que lo que está ocurriendo por estos días nos debe de arrojar varios aprendizajes y de luego también varias acciones. El primer aprendizaje me parece el más importante y justo ahí estuvo mi crítica, es que en el tramo final de la negociación, en los 7 días básicamente previos a que se firmara este protocolo modificatorio, Luis, se dejó de lado un gran equipo de expertos del sector público y del sector privado. México, Luis, tiene increíble talento en la Secretaría de Economía, en la subsecretaría que por años ha manejado los 12 tratados comerciales que tiene México, gente formada pues de las épocas del GATT y del Telecán, y que prácticamente a partir de que empezó este gobierno fue marginada. Y aunque yo reconozco en el subsecretario SEADE una gente muy trabajadora, que duerme poco, que trabaja por el país, ciertamente una negociación de esta envergadura, de esta gravedad, que tiene tal relevancia para tantos sectores, no se debe de centrar solamente en una persona, por confiable y por comprometida que pueda ser. Yo creo que aquí se dejó de lado a estos equipos, ya no digo el sector privado, que a través de lo que conoce normalmente como el cuarto de junto, más de 3 centenares de expertos de cada ramo de la economía, de cada industria, te diría de cada producto, que estuvieron acompañando en Canadá, en Washington y en México desde agosto del 17 hasta noviembre del 18, hubo una disminución paulatina que llegó a 0 al final del proceso en la forma de consultarlos, de estar experimentando qué pasaría con el modelo A, el modelo B, el modelo C. Y bueno, lo que ocurrió es que finalmente no se tuvo la capacidad, porque un hombre no puede hacer todo esto, para prever los escenarios. Con esa negociación sí hay que revisar lo que se va a firmar en ese momento, pero también las consecuencias jurídicas y políticas de lo que está ocurriendo. Y me parece que ahora esta iniciativa 5430 que se está discutiendo en la Cámara de Representantes es un elemento que sí pudo preverse y que no nos tendría en esa situación. Un segundo aprendizaje, Luis, que me parece no es menor, es que necesitamos fortalecer la independencia y la división de poderes. Lo digo con gran respeto a los señores senadores, pero no es posible que en 48 horas se reciba un documento, se procese, entre comillas, en todas las comisiones involucradas y se vote por 127-1. Mientras que en Canadá y en Estados Unidos los respectivos poderes legislativos están negociando, revisando, pasando a comisiones, incluso merecen que el presidente de México les envíe cartas particularizadas a ciertos representantes. ¿Cuál es el papel del Poder Legislativo en México? Me parece que esto debe ser un llamado profundo a la reflexión de la importancia de que el Senado de la República particularmente preserve su señorío, y cuando se le envía una propuesta de este calado o en cualquier otro tema, pues tome el espacio para revisarlo con la, digamos, delicadeza que esto tiene. Yo estoy seguro que si se hubieran convocado a foros con detenimiento para analizar a detalle las consecuencias, no estaríamos hoy en esta situación. Dime algo, Gustavo, ante lo que parece que ya viene, porque, pues mira, el mismo gobierno ya hasta lo está minimizando, y al final, pues también es un asunto soberano, ¿no? Si los norteamericanos van a meter esto en una ley, podrá ser chicanada, podrá ser muchas cosas, pero pues es su consumo, no su consumo interno, es su soberanía, lo pueden hacer, mandatar al presidente a que nos mande 5 agregados laborales, que son como agregados culturales, pero que realmente de facto serían pues agregados inspectores laborales. En fin, pareciera que estos van a llegar, no sé, te falta mucho tiempo, pero ¿cómo se podría preparar la industria para hacer esto? ¿Cómo se podría preparar las empresas? Porque sí es severo el asunto, ¿eh? O sea, si de acuerdo a los inspectores que llegaran, no quieren o ven que no hay un acuerdo o que no va con los intereses de los trabajadores gringos, pues pácate, las pueden ahí impugnar, meter un panel costosísimo para empresas, puede terminar con sanciones severas también, puede terminar por hacer una afectación a la economía también grave. ¿Cómo se van a preparar? Ciertamente, pues estos hombres, decía hace un momento Ebrard, no tendrían la facultad de hacer visitas o inspecciones, pero yo también quisiera ver qué empresa va a decirles a ellos que no. ¿Cómo ves el ánimo de la industria, de las empresas?
Sí, antes de eso déjame hacer un brevísimo comentario. Probablemente no sea políticamente correcto, pero hay que decirlo. Desde que se hizo la reforma constitucional en materia laboral, desde luego la reforma de gran calado del 1 de mayo pasado, la Ley del Trabajo, y desde luego lo que se incluyó en este protocolo modificatorio, han sido concesión tras concesión para los Estados Unidos. México cada vez ha tenido una posición más débil, mucho más obsequiosa, y mucho de lo que está hoy previsto en la Ley del Trabajo, todo lo que está en el protocolo modificatorio, hubiera sido en otros tiempos absolutamente inaceptable, hubiera sido escandaloso. Y ahora, pues, momento a momento se viene cediendo cada vez más. Tú recordarás que todavía se dijo hace unos meses que bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se iba a reabrir un tratado que ya estaba firmado como un todo, donde el país negoció en su conjunto un conjunto de situaciones que van desde reglas de origen hasta temas laborales y ambientales, y final de cuentas, metido ya en una lógica electoral de lucha de fuerza en Estados Unidos, México decidió subirse a todas las autoridades a esta circunstancia, y es que se firmó así este protocolo. Ahora bien, hay preocupación, claro que la hay. Ya sabemos que no en estos temas, sino en muchos otros temas, los Estados Unidos, cuando se trata de comercio, de sus intereses internos, pues actúa como un imperio, actúa con sus poderes asimétricos que tiene por el tamaño de su economía, por la fortaleza de sus instituciones, y aunque ahora se diga que no se va a atender a estos inspectores, estos agregados, aunque se diga que no se va a permitir que violenten la soberanía, lo cierto es que van a tener la llave para generar sanciones comerciales hacia México. Yo creo que se tiene que hacer un análisis a fondo, con expertos, con juristas, para valorar cuál es la situación de exposición que van a tener las autoridades mexicanas, el país en su conjunto, y desde luego las plantas en lo particular, y que no estemos dentro de 3 o 4 años quejándonos de cómo llegaron sanciones comerciales repentinas, porque hay una denuncia de algún sindicato, de algún representante, que no se le dio, además se va a decir en ese momento, espero no ser profeta, que no se permitió llevar a cabo la inspección fulana, que no se atendió a tal función diplomático, y eso habla de la mala fe de México, y aquí está la sanción. Realmente estamos presenciando que se generan instituciones que a la larga le van a costar al país. Así es que aquí creo que se requiere una profunda reflexión, un análisis jurídico de fondo para generar los anticuerpos y que el país no quede expuesto a estas debilidades del comercio exterior norteamericano. La cosa igual hasta puede ir peor, porque con inspectores o no, da un poco igual los paneles, y eso sí está firmado en el TEMEC, pues se abre la posibilidad de tener denuncias pues permanentes con ambas empresas. Digo, ya se tienen otros tratados, pero ahora pues con el ambiente norteamericano y elecciones y mil cosas, podría incrementarse. Pero además, Luis, algo bien delicado, déjame nomás complementar, que no es un tema menor. Por cómo quedó redactado el protocolo, esto no es de la iniciativa HR 5430. Sí, eso es el TEMEC. Se destruye lo que en materia penal se podría llamar la presunción de inocencia, es decir, cuando haya una queja, un señalamiento en Estados Unidos, la carga de la prueba de las empresas mexicanas va a estar a su cargo. Es decir, si no logran desvirtuar esta acusación en los paneles, se va a considerar que sí están violando derechos sindicales, de la libertad sindical, de la colegiación. Entonces, pues vamos a estar ahora sí que cuesta arriba en todo momento. Y si faltan las pruebas, o si no son apreciadas correctamente, o si no se pueden generar con la debida oportunidad, pues las empresas y el país van a estar en una mala situación. Y esto me parece, Luis, muy lamentable, porque por un lado se hizo una reforma constitucional, por otro lado apenas va a empezar a funcionar un Instituto Nacional de Conciliación y Registro que va a llevar metodológicamente todos los procesos de elección de líderes sindicales, de las tomas de nota, las representaciones, y todas esas instituciones más los juzgados federales que va a haber en materia laboral van a quedar en última instancia sujetos a lo que pase en estos paneles. Yo creo que sí hay un debilitamiento de fondo de las capacidades, digamos, soberanas del país en materia laboral, y esto no es un tema menor. Gustavo de Hoyos, a ver, 2 temas además de todo este asunto, nada más para cerrar. ¿Qué tratarían de hacer las empresas? O sea, insisto, veo complicado que le cierren la puerta a los inspectores o agregados laborales norteamericanos. ¿Qué tratarían de hacer las empresas? Nuestra recomendación va a ser de manera preventiva, no da absolutamente ningún pretexto para que ninguna conducta de sus ejecutivos, ningún acto de la vida sindical pueda ser utilizado como pretexto
para que se le someta a alguna inspección que tenga un mal resultado. Habrá esto, pues costos de transacción, habrá que cuidar de una manera de detalle, momento a momento, cualquier proceso que tenga que ver, digamos, con la relación entre la empresa y sus sindicatos, asegurarse que incluso los sindicatos no van a cometer en contra de alguno de los trabajadores un acto que pueda ser cuestionado a la luz de todos estos instrumentos. Es decir, para decirlo, hay que vacunarse a sobremanera para que no haya ningún pretexto que se vaya a tomar una empresa del sector automotriz o cualquier otra como pretexto para imponer una sanción comercial. Dos temas adicionales a este punto, al punto del TEMEC. Hay en unos momentos más un anuncio sobre el salario mínimo. Te quiero preguntar sobre el tema en un segundito, pero antes sé que van a impugnar, porque ahí también se está moviendo mucho la industria, el sector empresarial, en torno a las leyes fiscales. Lo que viene está complicado porque pues va a cambiar radicalmente la manera como se pagan impuestos en este país. Las sanciones que pueden venir pues ahora son más graves ante errores pues que ustedes han considerado pueden ser errores y el Estado los podría terminar por considerar delitos. ¿Cómo va ese tema? Dos temas de gran relevancia. En la parte fiscal, tú has dado cuenta de cómo en su momento cuestionamos la criminalización de la actividad empresarial y de la relación fiscal del gobierno con las empresas. Desafortunadamente, las mayorías parlamentarias de Morena y sus aliados aprobaron estas legislaciones. Lo que hoy debo decir con gran satisfacción es que, por un lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por otro lado, el 33% de los senadores de la República promovieron por separado acciones de inconstitucionalidad que hoy ya se están tramitando en la Suprema Corte. La Coparmex la semana pasada compareció ante este máximo tribunal. Se está acompañando estas dos demandas que están hoy en tránsito y esperemos que los artículos peligrosos, estos que ponen en riesgo la libertad, el patrimonio, que permiten que se les puedan quitar los bienes a los empresarios de cualquier tamaño sin necesidad de que haya un juicio, que los pueden convertir en miembros de la delincuencia organizada por incurrir en algún error fiscal, puedan ser anulados. En eso es en lo que estaremos trabajando. Y si me permites, toco rápidamente el tema laboral, que no es de menor calado. Hoy me parece, Luis, que es un día histórico. Hoy se va a reunir por un lado la CONASAMI, a eso de principios de la tarde, y luego a las 6 de la tarde estaremos con el presidente de la República en Palacio Nacional. Yo destacaría varias cosas. Primero, reconocerle al presidente de la República y a su gobierno que ha sido un aliado de la Coparmex para impulsar la nueva cultura salarial. Tú bien sabes, y has sido testigo, cómo desde 2016 empezamos con este movimiento para lograr que el salario mínimo general pudiera tener una mejor evolución. El presidente, siendo candidato, se comprometió con nosotros, lo hizo por escrito, y a partir de ese momento y a lo largo del primer año de gestión ha acompañado sus esfuerzos, y eso fue lo que permitió que a partir de este año 2019 el salario mínimo general alcanzara los 102,68 y en la frontera los 176,72. Claro. Más allá de la cifra, que son importantes, fue la primera vez que tuvimos prácticamente en 26 años un salario mínimo que llegare a la línea de bienestar fijado por Coneval. Hoy estarán tomándose nuevas decisiones, estoy seguro, por lo que ya conocemos de las posturas del sector privado y de los trabajadores, que estaremos otra vez por encima de la línea de bienestar. Y aquí un segundo reconocimiento que me parece no es menor. Durante varios años sufrimos, quienes somos parte de estas mesas, una intervención no necesariamente amigable por varias instancias de gobierno tratando de determinar el acuerdo. Hoy yo debo reconocer categóricamente que el presidente López Obrador y su gobierno han sido absolutamente respetuosos de la negociación, y lo que hoy se va a dar a conocer en la tarde simplemente son testigos el gobierno federal de estos acuerdos, pero de principio a fin han sido conducidos en absoluta libertad por los dirigentes sindicales y por nosotros. Y un tercer tema, Luis, también ligado con esto, es que por primera vez estamos discutiendo una visión de largo plazo, es decir, más allá del anuncio que se haga hoy sobre el salario mínimo general para 2020, por primera vez estamos trazando una trayectoria de hacia dónde debe evolucionar los salarios en el país, de tal manera que podamos alcanzar en un periodo de N número de años, que es lo que hoy se está discutiendo, la línea de bienestar familiar, es decir, que incluso las personas con el salario más bajo, es decir, el salario mínimo general, con el ingreso de 2 personas que trabajan en una familia, puedan vivir con una situación digna, 4 personas, que es el tamaño promedio de las familias mexicanas. Gustavo de Hoyos, es un placer poder platicar contigo. Gracias, muy buenos días. Gracias, Luis. Es el presidente de Coparmex.